A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra de nuestro Señor y Salvador en Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que digas estas palabras conmigo. Gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias, Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, compartimos esta enseñanza que sabemos que va a ser de muchas bendiciones para todos vosotros. Amén, amén. Dice la palabra de nuestro Señor y Salvador a través de esta consigna: ¿para qué nos ha ungido Dios? En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es palabra de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria por siempre. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, ahí está todo presentado y vemos que la palabra de nuestro Señor y Salvador nos dice muy claramente que hemos sido ungidos para dar buenas nuevas a los pobres. En este día, queridos hermanos, voy a estar compartiendo un enfoque, pero esta enseñanza la vamos a titular El dar es igual a recibir. ¿Sí? El dar es igual a recibir. ¿Por qué? Porque cuando leemos este texto bíblico, generalmente estamos hablando de paso a paso. Hemos enseñado, lo van a encontrar en las redes sociales, buscaron como Clase Bíblica Ferreira. La primera parte fue el Espíritu del Señor está sobre mí, y así está titulado esa enseñanza. Y ustedes van a observar ahí, queridos hermanos, qué significa el Espíritu Santo en nosotros. Luego se ha enseñado el martes pasado, y está en las redes sociales también, una enseñanza cuando dice cristianos ungidos. Por cuanto me ungido, y han aprendido el significado de la palabra del hebreo, del griego, la palabra ungido. Pero ahora dice para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Pero en qué nos vamos a enfocar? En esta palabra que está ahí. Y esa palabra dice dar. Dar, para dar. Nos vamos a enfocar en el dar, porque van a aprender ustedes, queridos hermanos, qué grandes bendiciones acarreamos cuando damos. Cuando damos todo lo que Dios nos marque para dar, principalmente dar amor, dar la palabra del Señor y dar buena nueva a los pobres, como está escrita la Sagrada Escritura. Por lo tanto, sin perder tiempo, vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, y que sea de muchas bendiciones, queridos hermanos, para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Significado. ¿Qué significa la palabra dar? Tenemos que concentrarnos en el significado de esta palabra. Significado de la palabra dar. La palabra dar viene del griego, y también la podemos tomar del hebreo, que unidos es igual a lo que tu corazón siente para dar. O sea, dar es un sentimiento que lo encontramos en nuestro corazón. Por ejemplo, los sinónimos de la palabra dar sería entregar, conceder, otorgar, obsequiar, proporcionar, transferir, etc. Vieron que hoy en día se usan las transferencias por CBU y también dan las personas de esa forma. Entonces, nuestro Señor y Salvador, ¿qué vino? Vino a dar.
que decir, vino a entregar, a conceder, a otorgar, a obsequiar, a proporcionar, a transferir. Vino a darnos una dádiva que es por gracia, como regalo de Dios, la vida eterna, y nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos en este tiempo compartir todo lo que estamos compartiendo. Por eso es que si la palabra dar indica que es lo que tu corazón siente para dar, el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 9, en el versículo 7, dice, cada uno va a dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Eso nos indica también que nuestro Señor se entrega en la cruz, es un dador alegre, dio su vida por nosotros. Él dijo, yo vengo a poner mi vida por vosotros, y eso es algo muy maravilloso. Pero cuando nosotros damos, hay algo que sucede en el cristiano que da, y eso lo dice en el mismo versículo, que es el versículo 8 del 2 Corintios 9, la palabra del Señor automáticamente te hace ver, el apóstol Pablo, la bendición que hay detrás del dar. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Lo que está diciendo es que Dios es tan poderoso para aquellos que dan con un corazón alegre, que eso lo hizo Abraham en Génesis 14, versículos 18 y 19, cuando él, sin que le pida a Dios, dio sus diezmos porque lo propuso en su corazón. Y acá dice que Dios es poderoso para hacer que abunde. O sea, va a haber una abundancia que vas a atraer a tu vida por haber dado de corazón. Por eso esta enseñanza está titulada El dar es igual a recibir. Y ya se había hecho una enseñanza que Él da más de lo que pedimos o entendemos. Así que pueden buscar esa enseñanza, está en nuestro canal de YouTube también, con el enfoque de que Dios nos da más de lo que pedimos, se llama el título, búsquelo en YouTube y en TikTok. En 2 Corintios, ya en el capítulo 9, dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo. Entonces, estamos llamando a la prosperidad. Bíblicamente nos enseña el Señor que llamamos a la prosperidad cuando somos dadores alegres, porque dar es igual a recibir. Esto me llevó espiritualmente a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, en donde la palabra del Señor dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, si vamos a la Sagrada Escritura, exactamente, voy a viajar ahí a Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, Jesús, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros que somos cristianos todavía no hemos visto esa prosperidad tanto en las finanzas, o tanto, mayormente en el área de las finanzas, o también entra el área espiritual en lo que podemos recibir de otras personas? Porque de repente a mí me pasa cuando yo vengo del trabajo y veo a mi hijo Isaías, después que uno se ducha, se siente, se relaja, y viene una criatura tan hermosa y se te planta frente a ti, se te sube encima y te mira a los ojos y te besa y te hace sentir que te ama, y vos sabes que hay algo que te está dando ahí el Señor, y eso que te está dando es el amor de tu hijo.
qué lindo que tus hijos te amen, ¿sí? Cuando yo fui a Tucumán y compartí con mis seres queridos, uno veía el amor de mis hijos, es algo tan lindo, y compartimos en una iglesia, que bendecimos a la iglesia del Shaddai de Tucumán, vamos a estar nuevamente si Dios quiere, y también logré ver el amor de mis amigos, de las personas que se fueron a congregar, que me conocían desde antes, y ellos pudieron ver la conversión que hizo el Señor, de lo que Él me ha dado, porque Él me ha dado. Pero ¿para qué me ha dado? El dar es igual a recibir. Me ha dado del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo dé. Entonces, al estar dando a través de la radio, mucha gente en mi pueblo de Santana, en Tucumán, escucha esta enseñanza por el simple hecho de las redes sociales. Entonces ya están recibiendo, estamos dando. ¿Y qué recibo yo a cambio? Ese afecto, ese amor también. Como estaba diciendo, esa criatura que te abraza, te besa, ¿sí? Muchas veces, yo le digo, mi esposa es mucho más cariñosa que yo. Ella es más de ir a abrazarte, a besarte. Y ahí uno ve y se da cuenta de que, detrás de todo eso está el Señor. Cuando vemos a las ovejas, nosotros que somos pastores, vemos a las ovejas que uno siente que te aman las ovejas, que te cuidan, que te aman, que te miman, te hacen mimos también. Y detrás de todos esos mimos está el Señor. ¿Por qué? Porque uno les da a ellos. ¿Y qué estamos recibiendo? Pues no se trata tan solo de recibir dinero de parte de las ovejas hacia los pastores. Se trata de recibir el afecto, el cariño, el amor, esa ternura. Eso es algo que no tiene precio, es algo muy lindo. El experimentar y compartir cómo te atienden, y también cómo te respetan. Entonces vemos que el apóstol Pablo, cuando dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, la gracia significa dádiva, ya conocen el regalo de nuestro Señor, está queriendo decir acá, 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Él es el Rey del Rey, es el dueño de este mundo. Él es el que a Adán y a Eva los ha enriquecido, entregándole, poniéndole en confianza el mundo a sus pies, con un paraíso extremadamente grandísimo, una bendición que le ha dado terriblemente inmensa. Es un dar, Dios les dio, Dios nos dio, pero no se supo cuidar lo que el Señor había puesto en nuestras manos, lo que le había dado en ese tiempo a Adán y Eva en Génesis 3, y se descuidaron por una tentación, por supuesto, alguien que es enemigo de Dios, que quería destruir la creación, pero gracias a nuestro Señor y Salvador, como dice acá, que Él se hizo pobre nuevamente. ¿Por qué? Porque al pecar a Adán y Eva hemos vuelto a la pobreza, porque fuimos destituidos del reino de Dios. Entonces Él viene nuevamente a caminar como un hombre pobre, que cuando en algún momento fue a su pueblo lo criticaron y no hizo milagro, dice, pero este no es el hijo del carpintero. Y muchas veces suele pasar. En Hechos capítulo 3 vemos que hay un paralítico y Pedro, como un hombre de Dios, con Juan, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Estaba dando. Y lo que seguramente más adelante, lo que recibió Pedro y Juan de este paralítico, habrán recibido algunas bendiciones al ministerio. ¿Por qué? Porque sin tener plata ni oro, le dio un milagro, que es justamente el testimonio que escuchamos hoy de la hermana. Mucha gente se preocupa porque queda sin trabajo, pero la persona decía, pero el Señor me ha dado, me ha conservado mi trabajo, mi salud, y tengo que ser agradecido. Y ahí entra el dador alegre, ahí entra el trabajo en el corazón. Justamente el domingo hemos hecho una enseñanza acerca del corazón que fue tan linda, gracias a Dios. Entonces vemos acá que Él, siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con nuestra pobreza fuésemos enriquecidos. Es decir, volvemos a ese nivel de riqueza espiritual en todas las cosas, y si nos esforzamos podemos tener emprendimiento y podemos obtener muchos recursos para muchas cosas, para ser prósperos. No se olviden que Abraham, Isaac y Jacob, que son desde estos patriarcas, el padre espiritual, fueron personas muy prósperas.
Entonces, todos podemos ser prósperos. O decir, no es lo más importante. No, pero sí es importante ser próspero. Porque cuando sos prósperos, tenés recursos para hacer muchas cosas. Cuando ustedes ven pastores que tienen programas televisivos, programas radiales, es una persona que ha llegado a un nivel de prosperidad y lo invierte para el reino de Dios. O sea, si yo como pastor tengo un determinado recurso económico, lo vamos a invertir para el reino de Dios. Porque así lo sentimos y así está estipulado para ganar almas para el reino de Dios. En el Salmo capítulo 136, versículo 25, la palabra del Señor dice: el que da alimento a todo ser viviente. Él da, el Señor, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. O sea, Él da a todo ser viviente, incluso los animalitos, a todo el que respira, Él da, porque respiramos de su aliento. El dar, por ejemplo, cuando dice Él da alimento, me llevó a Juan 6. ¿Por qué? Porque entra en escena en Juan capítulo 6, en el versículo 8 y 10, dice, hay algo maravilloso que pasa acá, entra la multiplicación de los panes, acá ya hace 3 días que estaban ahí congregándose, ahí nace el sermón de las montañas, y ahí también entra en escena un niño que tiene 3 panes, que te sorprende, y vemos que es algo espiritual, que hay un trasfondo, siempre hay un trasfondo espiritual, pero hubo un dar, y acá se va a poner en fiesto lo que es el dar y recibir. Cuando los discípulos dicen en Juan 6, vamos a despedir para que vayan para comprar algo para comer, porque ya se han acabado los alimentos, el Señor dice, no, denle ustedes de comer. Lo prueba Felipe, a Santiago, perdón, en el contexto de este texto bíblico. Es probado uno de los apóstoles, y acá vemos que este apóstol, como también le pasó a Judas, tenía la bolsa. ¿Qué significa tener la bolsa? Significaba que eran personas que estaban encargadas de ministrar el área económica, o sea, el dinero que le daba a la gente. Tenía sus tesoreros, el Señor, entre los cuales estaba acá Felipe y también estaba Judas. A Felipe lo vemos acá en Juan capítulo 6 y a Judas lo vemos en Juan capítulo 13 como ejemplo. Pero vemos acá que Felipe es probado. En el versículo 5 dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer, dice el versículo 6. En el versículo 7, en contexto, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y ahí entra el versículo 8 y 10, que uno de los discípulos, Andrés, que vendría a ser el hermano de Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tanto? Había 5.000 personas ahí, sin contar a los niños y a las mujeres. Entonces Yeshua Jesús dijo, hacer recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostaron como un número de 5.000 varones. 5.000 varones, queridos hermanos. Entonces, el Señor tomó aquellos panes, en el versículo 11 dice, y habiendo dado gracias, acá surgió una pregunta. ¿Quién le dio de comer a estas 5.000 personas? Las personas normalmente decimos rápido, nuestro Señor Jesús. Yeshua les dio de comer. Y la respuesta está equivocada, porque en el mismo versículo dice que tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracia, y los repartió a los discípulos. O sea, el Señor, ¿a quién le dio el milagro y la multiplicación de los panes y los peces? A los discípulos. ¿Y quiénes son los que le repartieron a la gente? Jesús, no, los discípulos. Y dice, y los discípulos le repartieron a la gente que estaban recostados los panes y los peces cuanto querían, dice el versículo 8. Entonces acá vemos que nuestro Señor siempre está intercediendo por los milagros para que los hombres de Dios vayan a dar
Nosotros pedimos, estamos con Él, Él nos ministra, hace el milagro, pero luego hace que nosotros compartamos de ese milagro con la gente. Y la gente, ¿cómo lo recibe? Así, recostado. Salmo 23, versículo 2. En verdes praderas me hace descansar, en agua de reposo me pastoreará. Versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estaba mostrándole en esa pradera que Él era el pastor de los pastores y que le daba los alimentos a los pastores, a los discípulos, para que lo repartan con la multitud. Entonces el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿para qué? Para dar. Él estaba dando buenas nuevas de salvación a los pobres, pero al mismo tiempo le estaba mostrando que tampoco le iba a hacer faltar los alimentos. Pero acá surgió luego un problema, porque luego mucha gente le estaba siguiendo más adelante en el mismo capítulo por los panes y los pececillos. La pregunta que surge acá es la siguiente. Van a observar acá en el versículo 2 y 13 de Juan 6. Y cuando se hubieran saciado, dijo a su discípulo: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues, y llenaron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, espiritualmente, yo me hice una pregunta, es, si sobraron 12 canastas, ¿quién se las llevó? ¿Quién se llevó esas 12 canastas? Mire, cuando dice 12 no es casualidad, porque siempre el Señor que implementa el número 12 le está tirando una parábola indirecta al pueblo de Israel, haciéndole notar que Él era el Mesías que tenía que venir y que iba a proveer a las 12 tribus de esas bendiciones, de esas multiplicaciones, como la sanación de la mujer de 12 años de flujo de sangre, como a la niña muerta de... como por ejemplo con la chica que había muerto y tenía 12 años. O sea, no es casualidad. Nada es casualidad en la Sagrada Escritura. Entonces recogieron pues los 12 panes. Vemos que había sobrado. Pero tenemos que saber, ¿y qué pasó con esas 12? No queda escrito. No queda escrito quién se llevó esa 12 canastas con lo que había sobrado. Pero sí podemos decir, a través de lo que hemos aprendido en la Biblia, que aquí está un muchacho. Porque ¿cuál es el título? Dar es igual a recibir. Evidentemente, quien se ha llevado la bendición es el que dio. Porque gracias a que este muchacho dio, comieron 5.000 personas, que indicarían casi a 7.000, porque no se contó a las niñas y a los hombres. Una persona que podría haberse guardado esos 3 panes o 3 pececillos, sin embargo lo compartió. Y por haber compartido, ¿a quién le compartió? Al Señor. ¿Y quién lo encontró? Un discípulo. Entonces, cuando nosotros salimos a buscar alma, esas personas de repente traen algo que nos dan. Yo les voy a poner ejemplo porque hay muchos ejemplos que le ha pasado a muchos pastores. Hay pastores que tienen ministerios en los barrios, incluso en las casas. Desde ya el Antiguo Testamento, en realidad todos se congregaban en su casa, en la casa, hasta que en la actualidad empezaron las congregaciones, los alquileres a los locales e incluso terribles casas de oraciones. Pero hay pastores que contaron que alguien vino a dar una siembra. Esa siembra ha dado lugar a comprar un terreno en un lugar clave, en donde hay una autopista, en donde es un lugar céntrico. Podría ser la calle Corriente, el 9 de julio, por poner un ejemplo, o las avenidas General Paz, avenidas principales. Se compraron un campo inmenso, hicieron una casa de oración que entran, ya estamos hablando de 5.000 personas. Esas personas se vinieron a alimentar. ¿Por qué? Porque alguien dio. Este muchacho dio. No dice el nombre del muchacho. Queda ahí. Solamente dice que un muchacho. Al decir un muchacho, evidentemente era alguien demasiado, extremadamente adolescente.
que generalmente alguien en la adolescencia, si se están hace 3 días, son los primeros que se comen todo. Sin embargo, no fue así, y fue permitido por Dios que suceda esto. Pero en esto literal, que detrás hay una parábola, nos hace ver que porque alguien dio, el Señor tomó y multiplicó y le dio a los discípulos para que ellos alimenten al pueblo. ¿A dónde está la confirmación de que estas 12 canastas se la puede haber llevado el muchacho? En Proverbios 19, versículo 17 dice: el Padre Celestial presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. O sea, si nosotros, yo quiero que ustedes también vayan acá a Proverbios capítulo 19, versículo 17. Al Padre, a Dios Padre, prestamos cuando damos al que necesita, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Qué palabra, queridos hermanos, que por supuesto nos lleva al Proverbio 29, versículo 27, en donde dice: el que da al pobre tendrá, vamos a ir a Proverbios capítulo, voy a ir yo también, Proverbios capítulo 28, ¿sí? Proverbios capítulo 28, y vamos a leer el versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, dice. Qué palabra, queridos hermanos. El que da al pobre no tendrá pobreza. Entonces, si la base de Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿en qué creen ustedes que nos podemos compartir nosotros si le estamos dando a todos ustedes el alimento de todos los alimentos, que es la palabra del Señor? Justamente nos hace rico espiritualmente, que es lo más importante. Porque cuando la Biblia nos habla de muchos ricos, los ricos en la parábola que nos muestra el Señor en Lucas 16 fue al infierno. Muchos ricos viajan al infierno. O sea, porque no se puede pagar la salvación. Pero qué lindo es recibir una riqueza espiritual. Ahora, si tenés una riqueza espiritual y literal que vayan de la mano, gloria a Dios, porque vas a hacer mucho para la obra del Señor. Hay muchos ministerios que son tan prosperados que ponen comedores para alimentar a muchas personas que están pasando necesidades. A nosotros nos llegan también incluso en mercadería, y nosotros ahí sondeamos a cuál de los hermanos más o menos le puede faltar y damos de esa mercadería. Porque también los diezmos indican que lo podemos usar para los recursos, para que haya elementos en la casa, pero también hay alimentos que tenemos que dar a aquel que necesita. Y eso nosotros lo vemos, nos damos cuenta. Hubo un momento que incluso acá en la radio hacíamos sorteo para canastas de mercadería para dar. Estaría bueno volverlo a hacerlo porque hay mucha gente que necesita. Entonces vemos que el Proverbio 28-27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es muy fuerte esta palabra, habla de maldiciones. ¿Por qué? Porque nos hacemos los distraídos. Y la parábola de Lucas 16, el rico por despreciar y hacer la mirada hacia otro lado a Lázaro, terminó en el infierno. Esto nos lleva a Mateo capítulo 25, versículos 33 al 35, dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué palabra? Está hablando de la salvación. Y aclara y dice algo:
Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve hambre, ahí está, tuve hambre y me diste de comer. Evidentemente el muchacho este de Juan 6 se ganó el reino porque estaban todos con hambre ahí. Y esos 3 panes y esos 2 pececillos se multiplicaron en gran manera. Evidentemente también comió nuestro Señor, porque dice, tuve hambre y me diste de comer. Entonces muchas veces nos confundimos, y me ha pasado como pastor, que hubo personas que en la congregación dicen, no, mi diezmo, mi dinero que entra de mi empresa, yo agarro la camioneta, me voy a Santiago, me voy al Chaco y voy a darle a los pobres. Y yo le digo, con plata ajena. ¿Por qué con plata ajena? Porque no está estipulado de esa forma bíblicamente. Los sacerdocios, si bien no estamos en la ley, pero en ese tiempo los sacerdotes tenían que dar a los pobres de lo que daba el pueblo. Pero cuando dicen el nuevo pacto, porque tuve hambre y me diste de comer, en ese tiempo, queridos hermanos, hasta este tiempo, lo que trabajamos para Dios, porque el Señor, Gálatas 2:20, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, está hablando también de que Pedro y todos los apóstoles eran la representación del mismo Señor, hasta el punto en que el Señor dijo, si a ustedes le dan un vaso de agua, el que le dé el vaso de agua a ustedes no va a perder esa recompensa. No va a perder esa recompensa. Marcos 9, capítulo 41 y 42 lo dice. Porque tuve hambre y me diste de comer. Y muchas veces, le vuelvo a las personas que me dijeron eso, y yo le dije, ¿vos le preguntaste a esas personas si creen en el Señor? Y dicen, no, lamentablemente la mayoría no creen. Entonces, no pueden, si no creen, no está el Espíritu de Dios en esa persona. Por lo tanto, el que estaba con hambre ahí no era Dios, no era Jesús, no era Yeshua. Era una persona no convertida, que generalmente en el interior buscan recursos de los curanderos, la mayoría, lamentablemente, por falta de conocimiento. Pero acá dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces, cuando habla también porque estuve preso, está hablando porque los apóstoles estuvieron presos, Pablo estaba preso. Entonces, cuando Pablo estaba preso, no era Pablo el que estaba preso, era el Mesías, era Yeshua. No era Pedro el que estaba preso, era el Señor, porque estaba en ellos. Yo estaré con vosotros todos los días. Mateo 28, versículo 20 al 21. Yo estaré con vosotros, o sea, siempre estuvo con él. Y los apóstoles pasaron hambre, pero siempre había gente que le daba de comer. De esas personas está hablando acá. No está hablando de que yo me fui abajo un puente, una persona que no tenía para comer o estaba desabrigado y lo abrigué. Porque muchas personas hacen eso y le preguntan, luego vos le das la Biblia y dice, te vengo a hablar de la salvación. Te sacan a palo a veces. No todo, por supuesto. Por lo tanto, ahí no está Jesús. Pero si queremos llevarle a Jesús. Miren cómo lo aclara en Mateo 25, en el versículo 42, 46, dice, para los que se pierden, porque tuve hambre y no me diste de comer. Anteriormente dice, tuve hambre y me diste, o sea, sí le dieron. Acá está para los que no dan. Esto significa a todos aquellos que no colaboran ni dan a los hombres de Dios, porque de eso se trata esta parábola. El dar es igual a recibir. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel, como muchos apóstoles, cárcel incluso murieron, y no me visitasteis. No está hablando de alguien cualquiera que está en la cárcel, porque podemos ir a una cárcel muchas personas que no son cristianos. Por lo tanto, ahí no está el Señor. Sin embargo, hay algunos que sí son cristianos, como los pastores de ese tiempo que fueron encarcelados. Entonces ellos también le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños. ¿Y quién eran los pequeños?
los pastores, los que llevaban la palabra, toda persona que lleva la palabra. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna, dice. Miren, para que quede más claro esto y no haya más confusión, el Espíritu me está guiando que les lea Filipenses capítulo 4. ¿Por qué? Porque en Filipenses capítulo 4 nos vamos a encontrar que a pesar de que el apóstol Pablo dice en el versículo 13, que todos lo conocen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice así, pero a continuación dice algo muy claro que va de la mano con Mateo 25, que lo acabamos de leer desde el versículo 30 al 46. Sin embargo, o sea, a pesar de que todo lo podía en Cristo, sin embargo, dice el versículo 14 en Filipenses 4, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando yo partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. ¿Cómo se llama el título? El dar es igual a recibir. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, he predicado en tantas iglesias, ¿saben qué? Nadie me dio nada, no me ayudaron ni para el boleto para subir en el asno, en el burro. No me dieron ni para cambiarme la sandalia. O para tomarme un café ahí en la estación de servicio. No existía en ese tiempo, por supuesto, estoy haciendo un chiste. Pero miren cómo lo dice. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Cuál es el título de hoy? El dar es igual a recibir. Sino vosotros solos, dice. ¿Cómo vosotros solos? Solamente la iglesia de Filipenses, que es la única iglesia que vemos en el Apocalipsis del 1 al 3, cuando habla de las 7 iglesias, que vemos que son una iglesia del agrado de Dios. Y luego dice, pues aún, dice, a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Vieron? Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer. Esta iglesia es salva, porque al darle de comer a Pablo, le estaban dando de comer a Dios, al Yeshua. No es que busqué dádiva, dice Pablo, aclara, no es que yo busco regalo de ustedes, miren que yo no busco de ustedes regalos, no busco dádivas, ni lo estoy provocando a eso, ni yo tampoco en este momento. Yo simplemente le estoy enseñando a quienes tienen que dar para el agrado de Dios. Vuelvo a repetir, gente que iba a mi iglesia en 4x4, que resulta que se iba a dar a otros lugares. Miren cómo después dejaron de congregarse cuando yo lo enfrento con la Escritura, y viene una persona una vez a la congregación. Dice, yo lo conozco a esto, dice. Estos son amigos del brujo tal y de la bruja tal. Es más, van a visitarlo también cuando van a las provincias. O sea que, mira, andaban en ocultismo. O sea que, nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta, dice. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá a esta iglesia. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice. Estoy lleno, habiendo recibido, y acá menciona a una persona, Epafrodito, lo que enviasteis. Y declara que eso que le habían dado para él es olor fragante, o sea, el diezmo, la ofrenda, la primicia que le hayan dado, lo toma como un olor fragante y dice, sacrificio acepto, agradable a Dios, o sea, el dinero que le habían hecho llegar. Y dice, al Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Entonces vemos que Filipenses 4, del 13 en adelante, si bien todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, esa bendición de los filipenses le ha servido demasiado al apóstol Pablo. Por lo tanto, estas personas entraron al reino del cielo. Porque acá dice, cuando tuve hambre y no me dieron, son cabras que van al infierno,
pero porque tuve hambre y me dieron de comer, son ovejas que van a la salvación. Ustedes tienen que analizar, hablar con Dios y van a ver que todo esto lo confirma la Escritura. Para ir terminando, en Marcos capítulo 12, versículo 41 dice: estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Acá vemos que está echando una moneda, en ese tiempo moneda romana, que aparentemente abarcaba a la ganancia de un día, el sustento para mantención de un día. Uno se pone a pensar, ¿habrá ido a hacer algún trabajo la viuda, ya sea de mucama, y justo le dieron el dinero, y de lo poco que tenía fue y puso como ofrenda? Yo muchas veces, porque esto es algo muy lindo que vamos a compartir a partir de este momento, muchas veces, queridos hermanos, me impresiono a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué me impresiono? Porque Dios nos pone textos bíblicos de estas características y para probarnos a nosotros en este tiempo. El Señor presta atención a esta mujer. Él está sentado en donde se entrega la ofrenda. Pero dice la palabra que él miraba como el pueblo daba dinero, así. Lo cual indica que cuando vamos a dar dinero nos está mirando el Señor. Y miraba cómo los ricos daban mucho, pero acá pone la mirada y pone como un ejemplo cómo esta mujer pobre echó de lo último que tenía como sustento. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo en el versículo 43: de cierto os digo, esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todo han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el título de esta enseñanza? El dar es igual a recibir. Esto te lleva a Primera de Reyes capítulo 17, en donde un profeta llamado Elías, que era el representante de Dios, le pide a una viuda que le dé de comer, y hacía 3 años que no llovía, había una pobreza en la región, y dice: no tengo para comer, querido, este es el último poquito de harina, y dice el Señor que me des a mí. Y ahí entra de nuevo el Mateo 25, porque tuve hambre y me diste comer. Dice el Señor: dame de comer a mí y se te va a multiplicar la bendición en tu aceite, tu harina. ¿Y qué pasó? Resultado final, se multiplicó. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede haber pasado con esta viuda? ¿O qué creen ustedes que puede pasar cuando alguien da como propone en su corazón en la congregación? El resultado final es que vas a recibir. Vas a ser probado, te va a querer hacer dudar al enemigo, pero sí o sí no te vas a escapar de esa bendición. La vas a recibir porque el Señor no es deudor para con nadie. Hay personas que dicen: no, pero a mí me ha pasado con esta gente, que le vuelvo a las personas estas que iban en 4x4 y que casi no daban, porque unos pastores se dan cuenta cuando no dan, son mezquinos. Y me dice la persona: no, pero Jesús dice no cobraba ofrenda. Entonces yo le digo: bueno, te voy a enseñar, porque no conoces la Escritura. Tenés que leer Juan capítulo 13, versículo 29. De paso, léanlo ustedes también. ¿Qué dice ahí, pastor? Ahí es cuando está la cena del Señor, cuando Judas lo va a traicionar, toma del bocado. Los discípulos se preguntaban: ¿quién es el que le va a traicionar? Luego le da el bocado. Satanás entra en Judas, se levanta para ir, pero los discípulos no entendían qué pasaba. Y en el versículo 29 murmuraban los apóstoles, dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa. ¿Qué tenía Judas, queridos hermanos? La bolsa. ¿Qué significa la bolsa? Tesorero de nuestro Señor y Salvador. Hemos visto en Juan 6 el tesorero Felipe. Había 2 tesoreros, Felipe y Judas, pero Judas era ambicioso.
porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, miren lo que pensaba, que Jesús le había dicho, dice a continuación, que comprara algo para los necesitados, o que compre algo para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Que diese algo a los pobres? Claro, que habíamos leído anteriormente. El que da al pobre no tendrá pobreza, dice Proverbio 28, 27, que hemos leído, Proverbio 19, 17. Al padre presta el que da al pobre, y el bien Dios lo va a volver a pagar. Entonces, en Juan 13, 29, vemos que Judas, los apóstoles hacen notar a nosotros y la Escritura que nuestro Señor recaudaba dinero, tenía dinero. Porque algunos creen, no, una sola, 2 veces hizo la multiplicación porque era necesario, pero no, tampoco eso le gustó mucho al Señor porque la gente empezó a seguir por los panes y los pececillos. Pero en Juan 4 fueron a comprar alimentos mientras él hablaba con la mujer samaritana. O sea que él no podía cobrar diezmo, porque si él llegaba a cobrar diezmo se iba a convertir directamente en un falso Mesías, porque estaba estipulado que solamente la tribu de los levitas reciban los diezmos, eso está en Hebreos 7, y él venía de la tribu de Judá. O sea, era imposible que lo haga. Él venía a cumplir la ley, no a traicionar a la misma ley. Y eso hay una falta de conocimiento. Por eso es que ya en Hebreos capítulo 7 ya es cambiado el sacerdocio, dice en el versículo 12 de Hebreos 7, entre un nuevo sacerdocio, por lo tanto ya los diezmos se lleva a los que están bajo el nivel de Melquisedec, que es como dio Abraham en Génesis 14, 18, 19, a ese tipo de sacerdocio que es el nivel de Yeshua, dice. Sé que parece complicado, pero bueno, léanlo ahí y se va a dar cuenta. Luego, ¿dónde más lo vemos a Judas? En Juan capítulo 12, 6, porque dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, o sea, siendo tesorero de Jesús, sustraía de lo que se echaba en ella. Miren lo que hacía, robaba. Ya robaba Judas, ya yo robaba desde antes. Ya venía robando. Y a muchos pastores también les pasa eso. A veces confían en algunas personas para que hagan un recuento o determinado dinero, incluso los diáconos, que le ha pasado a muchos pastores y le roban. Por eso hay que controlar, que ser muy delicado en esa área para tener gente de confianza. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, queridos hermanos? Que acá, cuando terminamos de leer Mateo 25, del 42 al 46, que nos habla, tuve hambre y no me diste de comer, ya cuando hemos llegado a Primera del Rey 17, y vemos que pasó esto con esa viuda, y vemos en Marcos 12, 41, que una viuda da de lo que tiene de sustento, lo poco que tiene, y nos confronta a nosotros, y nos lleva a Mateo 25, versículo 24-25, dice, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. Versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no he sembrado y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? El dar es igual a recibir. Porque el que tiene le será dado. Evidentemente lo que multiplicaron, tenían 5 talentos, eran dadores alegres. Estaba hablando de un dinero. Hay gente que prefiere no ayudar a las congregaciones y guardar la plata. Y el Señor dice, por lo menos hubiese, si está bien, guardarla no en tu casa, guardarla en el banco, para que por lo menos me deje a mí con intereses, dice el versículo 26, 27. Quítenle pues el talento, está hablando de un dinero. Acá no está
No está hablando de talento argentino, de cantar o hacer pirueta. No, talento en ese tiempo era un dinero. Nosotros tenemos los dones, 1 Corintios 12, ¿sí? Quitad pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso vemos muchas personas que cada vez son peores, de repente teniendo mucho quedan en la nada para ser avergonzados. Y luego recalca y dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el llorar y el crujir de dientes. Qué impresionante, queridos hermanos, ¿eh? Quitarle lo poco que tiene, darle al que más tiene. ¿Por qué? Porque lo que más tenía multiplicaba y todo era enfocado que daban para el reino. Siempre Dios no es deudor, se maravilla como la viuda, esta pobre que daba de lo poco que tenía. Y algunos envidiosos o generalmente son aquellos diabólicos que critican a los pastores en el ministerio, viste, le quieren robar a la gente. ¿Y qué vamos a decir de la viuda? ¿Qué vamos a decir de la viuda también de primera? ¿Qué vamos a decir que era un sinvergüenza Elías? Dice, ¿cómo lo va a laburar Elías? ¿Cómo le va a pedir a esa pobre mujer lo último que tiene? Sin entender lo espiritual, sin entender el trasfondo de por qué Dios te pide algo. Cuando Dios te pide algo es justamente porque te quiere dar más, porque Él te va a dar más de lo que tú pidas o logres entender. Efesios 3:20 tienen que leer, lo dice. En Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3 nos impresiona porque hay ministerios en el dar cuando son bendecidos económicamente. Y dice así, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y pone ejemplo María, que se llama Magdalena, a quien todos conocemos, la María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y luego también dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Entonces vemos acá a cuántas mujeres. A María, que estamos viendo que es una mujer de buena posición económica, María Magdalena. ¿A quién vemos? Juana. Vemos que Juana es de buena posición económica. ¿A quién vemos? Vemos a Susana y vemos que también es de buena posición económica. ¿Y por qué, pastor, usted dice que es de buena posición económica? Lo dice a continuación. Estas mujeres y otras le servían al Señor con sus bienes, con su dinero, con su respaldo económico. ¿Vieron que hemos leído Juan 13:29? Entonces todo el dinero que traían estas mujeres, ¿quién creen ustedes que lo administraba? ¿Jesús? No, lo administraba Judas y Felipe. Y dice, hemos leído que también robaba. Entonces, si el dar es igual a recibir, estas mujeres que daban de sus dineros, a nosotros nos pasa, a mí me pasó, les pasa a muchos pastores, que de repente te ves en las redes sociales o en el mismo ministerio, hay mujeres que se contactan con vos y dicen, voy a sembrar para la obra. ¿Y a quién estoy viendo yo? A Lucas 8, 2 al 3, mujeres como María Magdalena, mujeres como Juana, mujeres como Susana, que sienten el querer dar, porque lo proponen en su corazón. Seguramente, si están tomando un té, un café con un ser querido y les diga, ¿sabe qué he dado a la iglesia? Van a renegar, pero deja de derrochar tu dinero. ¿Cómo vas a dar? Incluso te tratan de sinvergüenza. Pero si le contás, ¿sabe qué? Me fui al casino. No sabe. Me gasté casi 1 millón de pesos, pero perdí, pero después gané. Y después perdí, después gané y así. Mira vos, ¿cuándo crees que te acompañe? Eso sí festejamos, ¿verdad? Queridos hermanos, estamos viendo que el dar es igual a recibir. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar. Esto significa que en este momento estoy dando de la palabra del Señor, estoy dando del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 6, versículo 38 dice la palabra del Señor, den y se os dará. Lo dice la palabra.
Evidentemente, el dar es igual a recibir. Hay tantas cosas que damos. Cuando a veces vemos algo que sucede en nuestras vidas, ya sea desde el afecto, como le he mencionado, del amor de mis seres queridos hacia mi persona, el amor de mis padres cuando voy a Tucumán, de mis hermanos, de toda mi familia, qué lindo, de mis tíos, mis seres queridos, y vemos que recibimos tantas cosas lindas porque estamos dando y no somos mezquinos. Yo me podría haber quedado en mi casa o hacer otras cosas, pero quise venir a dar. Pero sé por qué doy, porque sé que voy a recibir. El Señor me ha dado la vida eterna. No tiene precio. Cuanto más tengo que dar. Cuanto más sabiduría tenga, más tengo que dar. El mismo Señor no vino a ser servido, sino a servir. Porque Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son esos pobres? Lo vamos a saber en la próxima enseñanza. Pero hoy estamos enfocados en el dar. Porque Él nos ha dado. Nos ha dado de su amor, nos ha dado de su tiempo, ha dado su vida. Nos ha dado el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos. Nos da de su comprensión. Nos da de su perdón. Porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él ya pagó por nosotros, pero aún así muchos seguimos pecando. ¿Qué nos ha dado? La cena del Señor, para que el que beba de esta sangre, sus pecados sean perdonados. Nos da de su cuerpo para vida eterna. Nos sopla aliento de vida, nos da oxígeno. En este momento estamos en oración y te va a dar sanación. Sanación a tu cuerpo, a alguna parte de tu órgano. Yo te pido, Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, por las personas que tienen problemas de salud. Para ti nada es imposible, Señor. Te pido, si estamos hablando del dar, que le des ese órgano nuevo, una restauración en ese órgano a la persona que necesita, ya sea varón, mujer, niño. Pídele perdón al Señor por tus pecados y da testimonio de lo que el Señor hace, porque Él te quiere dar para que luego tú des. Si conoces una persona que está mal porque ya se haya perdido su trabajo o no le va bien, algo está mal, no apartes la mirada, ayúdalo, dale. Dios está permitiendo que tú sepas que esa persona está necesitando, te está probando, tenés que dar. Las Escrituras nos enseñan de un hombre que quería entrar al reino de los cielos y el Señor le dijo: vende todo lo que tiene y ven y sígueme. Y él no quiso dar, porque el Señor le dijo: ve y dale a los pobres. Y dice que tenía mucha riqueza, no quiso compartir. Y se perdió todo eso. Se perdió la bendición. Solamente lo estaba probando el Señor. Quería ver su corazón. Muchas veces hay personas que reciben demasiado en el área de la finanza y no se dan cuenta que están recibiendo demasiado justamente para que den demasiado.
El secreto espiritual es cuanto más Dios te da, es cuando más tenés que dar. A mí cuanto más ustedes se dan una idea de todo lo que tengo para darles en enseñanzas bíblicas, me sobra hasta el tiempo, porque lo estoy dando. De gracia recibiste, de gracia dad. Den y se os dará. Den y se os dará. No se olviden, den y se os dará. Siempre vas a volver a recibir, porque Dios te va a volver a dar. Dalo de corazón, oralo, presentalo, Señor. Lo que tengo es tuyo y lo comparto con mi iglesia, con mi ministerio o con quien tú pongas en mi camino que se vea que se necesita. Qué lindo es cuando un hermano va a la congregación y dice: pastor, Dios puso en mi camino tal persona, porque no somos consejeros. Siento para dar un ejemplo que voy a poner. Tengo 3 casas. ¿Está bien que le dé una casa? En realidad sí está bien. El problema es que alguien te va a hacer que lo dudes. Pero si ya el Señor puso y sabes que esa persona necesita, dale. Dalo de una vez. Y vas a tener más. Si tenés 3, vas a terminar teniendo 7 casas. Porque Dios te va a multiplicar, porque así está estipulado. Así está estipulado, queridos hermanos. Da mucho amor vas a recibir. Y así es una enseñanza, búsquenla. En la siembra está la cosecha, y ahí enseño que si sembramos cosas malas cosechamos. Y si sembramos cosas buenas cosecharemos. Todo es espiritual, todo está escrito. Por lo tanto, querido hermano, a quien Dios ponga en tu camino y tengas para dar, dale al que necesita. Pregúntale si es cristiano. Mayormente, si es cristiano, le estás dando al Señor. Y si no es cristiano, hace lo que acepte al Señor. Y decirle: esto que te voy a dar viene de parte de Dios. Querido hermano, hermana, si por primera vez has llegado a este momento, en este día, estamos el 9 de julio del 2024. Dios ha extendido los días para que en este día seas salvo y aceptes en tu corazón al Señor. Si es tan fácil, sí, es un regalo de Dios, es una dádiva. En Romanos 10, versículo 9 y 10 dice cómo tenemos que hacerlo, porque es por fe. Olvídate de la ley. Es por fe en la ley de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Di estas palabras conmigo. Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador en mi vida, en mi corazón, a tu Hijo amado, Yeshua, Jesús, Cristo. Te pido que el Espíritu Santo esté sobre mí. Yo también quiero dar buenas nuevas a los pobres. Úsame, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Te doy gracias, Señor. Reconozco que si tú lo has levantado entre los muertos a tu Hijo amado, yo ahora, por ser tu Hijo, me saca de entre los muertos, porque tú eres Dios de vivos y no de muertos. Amén. Si hiciste tu oración, tenés vida eterna. Gracias, Padre, porque estamos ganando alma para el reino de nuestro Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Y gracias por conceder todos los pedidos que te hago para aquellos para quienes oro, Señor, que reciban esas bendiciones en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén. Queridos hermanos, estamos en vivo y así nos estamos despidiendo del canal de YouTube. Nosotros vamos a seguir acá en la radio. Le damos gracias al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que nos hace compartir esta enseñanza que quedan registradas en las redes sociales. Puede buscar una clase bíblica Ferreira, ¿sí? Y también queda registrada en el canal de la radio 94.1. Yo siempre digo paz y bendecida vida para todos vosotros. Nos ha acompañado en la consola de sonido
nuestro querido Mauro. Bendecimos a toda la familia de la fe, a toda la audiencia, queridos hermanos. Saludos a mi querida esposa Melian, le deja saludo, que ya va a estar compartiendo con nosotros, está cuidando a nuestro hijo, así que desde ya nosotros estamos muy agradecidos porque bendecimos a toda la congregación y recibimos las bendiciones de parte de todos ustedes también. No se olviden, dar es igual a recibir. Nos vemos en la próxima enseñanza, queridos hermanos, pero quiero agradecer profundamente a aquellos que son patrocinadores. Ha estado sembrando en este día nuestra querida Blanca Rosa de Peluquería Cristiana Unicé. Nos ha sembrado para este día, para este programa, así que le agradecemos profundamente. Paz y bendecida vida para todos. ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.